Perfecto, Fernando. Estamos en directo en YouTube. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Un lunes más en Quelli del Palone. Ya sabéis que nos apasiona el fútbol y que esta iniciativa la hacemos para ayudar a los niños desplazados. Estamos en directo en YouTube. ¿Sí? Sí. ¿Continúo? Es claro que continúas. Como decía, que esta iniciativa la hacemos para ayudar a los niños desplazados de esta horrible guerra que estamos viviendo aquí en Ucrania. Tenéis toda la información de la ONG Factor of Good a pie de vídeo para cualquier tipo de colaboración. Y hoy con un invitado de lujo, un invitado muy especial. De todas formas, como siempre, inicio saludando por orden a nuestro productor de lujo, Antonio Gato. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Nuestro especialista en fútbol argentino de cabecera, Gustavo Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, esta camiseta que me pongo hoy del glorioso club Ferrocarril Oeste del barrio de Caballito, en honor a un grande del fútbol argentino, del fútbol español y por extensión del fútbol mundial, Juan Eduardo Schneider. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a vos por invitarme. Estás bueno, ante todo, tenemos que felicitarte porque ayer fue tu 50 cumpleaños. Sí, es cierto, muchas gracias. Sí, festejamos el cumpleaños ayer. O sea, lo hice el sábado, hice un tipo de fiestita el sábado, pero fue el domingo el cumpleaños, así que sí, contento. Estoy bien por llegar a los 50 de esta forma. Oye, viéndote estás para jugar todavía, ¿eh? Es todo fachada entonces, porque realmente no. Imposible que pueda hacer algo. Bueno, pues vamos a empezar como le gusta a Gustavo, cronológicamente, ¿no? Juan Eduardo Schneider, supongo que a alguien le llevaría, creo que tu padre era tu entrenador desde bien pequeño y alguien te llevaría a probarte a Ferro. ¿Fue así el proceso? Parecido, vino Ferro a jugar un torneo a la ciudad de Mar del Plata, que es de donde soy, de donde he nacido, donde soy. Y en ese torneo me vieron jugar y ahí me invitaron a participar en unas pruebas en Buenos Aires y después, bueno, ya me quedé 4 años hermosos de mi infancia y de mi juventud en Ferro, sí. ¿De Mar del Plata más de Aldosivi o más de Alvarado? Soy de un club muy chiquitito, de un club muy pequeño que se llama Cadete de San Martín, ¿no? Tengo... me inclino por él, no soy de Aldosivi ni de Alvarado. Bueno, yo tengo un amigo que es hincha de Peñarol de Mar del Plata. ¿Sigue existiendo ese club? Sí, a ver, es un club más de, con todo el respeto, un club más de básquet, de baloncesto que de fútbol, pero sí es un club importante acá en la ciudad. El otro día vi una foto tuya que me hizo mucha ilusión con la camiseta de Ferro, con la propaganda grande de Topper, creo, si no me hace mentir la memoria. Debutaste en el año 90 con el maestro Grigol, ¿puede ser? Sí, debuté con Grigol contra Vélez, en cancha de Vélez. Bueno, no me lo esperaba yo porque no venía siendo habitual, de hecho había ido pocas veces convocado. Y era un partido muy difícil porque Vélez tenía jugadores importantísimos y encima es como un medio derbi, ¿no? Medio clásico ahí de barrio, Vélez Ferro, entonces tenía mucha importancia el partido y para mí fue glorioso haber podido jugar ese partido. Sigue existiendo el shopping de Caballito, ¿no? Tiene tanta importancia como antes, ¿no? Existe el shopping, sí. El barrio de Caballito que se hizo tristemente famoso porque en la calle Franklin fue donde arrestaron a Diego Maradona en 1991. No sé si me equivoco con las fechas, pero sí, fue en Caballito. Fuiste al Suramericano Sub-20, ¿no? Poco después de debutar. ¿Es esta la cronología exacta? Sí, fuimos a un Sudamericano a Venezuela, sí, con la selección. Yo tampoco había ido mucho a selecciones juveniles, y fue todo muy rápido, porque mi paso al fútbol profesional fue rapidísimo, porque debuté en primera división, ese mismo año me convocaron a la selección, y me fui a un torneo a Venezuela, donde, bueno, me fue bastante bien en lo futbolístico, y me vieron jugar ahí, lo mismo que me pasó con Ferro, pero esta vez me vio el Real Madrid, y me fichó después de ese torneo, así que sí, esa es más o menos la historia.
Ese suramericano fue un gol, creo que contra Paraguay, si no recuerdo mal, que driblaste a un defensor casi en la línea, al más puro estilo Maradona en el Bernabéu con el Barça. Bueno, son palabras mayores, pero sí hice una jugada que creo que hice una acción de más, pero bueno, en ese momento creí que era lo que tenía que hacer, me salió bien por suerte y fue un gol contra Paraguay en un partido muy duro también para nosotros, era importante en el grupo, así que para mí fue buenísimo ese gol. Sí. Gustavo, perdóname porque como Juan Schneider siempre fue uno de mis ídolos, yo desde chico me estoy aprovechando. Dispárate alguna porque estoy siendo egoísta. No, perfecto, sí. Y tal como dice, Juan, fue una irrupción, me acuerdo en esos años 90, fue una irrupción tu llegada al primer equipo, porque jugaste muy poco, luego fuiste al Sudamericano, luego fuiste al Mundial Sub-20, y cuando a un joven le llega todo tan de golpe, ¿cómo es Grigol, cómo era Grigol como un maestro, un docente, como para frenar ese ímpetu del juvenil, ¿no? Que piensa que se lleva el mundo por delante cuando le suceden las cosas tan rápido? Ayer me preguntaban en una entrevista acá en Mar del Plata que cuáles habían sido mis referentes, porque yo encima, después de jugar, también de ser entrenador, conduje una academia de fútbol que sigo teniendo acá en Mar del Plata. De hecho, ahora tengo una relación con un club que se llama Atlético Mar del Plata y gestiono carrera de chicos jovencitos, ¿no? Entonces me preguntaban quiénes eran mis referentes en el fútbol. Y yo dije que es difícil quedarme con alguien, pero sí es cierto que para mi carrera fue muy importante Grigol. Ferro fue muy importante y Grigol fue muy importante, porque sí es realmente donde me marcaron mucho, donde me enseñaron mucho, donde aprendí a ser profesional, donde empecé a comportarme mejor, porque yo era un chico bastante rebelde, y donde me marcó mucho más el carácter y la forma de ser de ahí en adelante. Entonces yo creo que a mí Carlos me enseñó muchísimo. Carlos, su hermano Mario, Cacho Jiménez, el Goma Vidal, Mico, bueno, toda esa gente que para mí fue súper importante. Sin dudarlo, uno de los más importantes también fue Bonini, que era mi profesor, que falleció, pobrecito, pero era el profe nuestro. Luis para mí fue muy importante porque él sí que fue uno de los que más me educó, porque era el que estaba mucho más tiempo conmigo. Claro. Pero sí, Carlos Grigol nos marcó mucho, muchísimo, porque él acá es cosa, ¿no? Por preocuparse por dónde invertíamos el dinero, los que lo ganaban, yo en aquel momento no lo ganaba, pero sí de cómo te comportabas, de con quién te juntabas, de dónde ibas. Entonces por eso te digo que para mí Carlos fue de lo más importante en mi vida. Sí, sin duda. Y Fernando, discúlpame que agregue que para los que nos están viendo, para que tomen la dimensión de futbolista que era Juan, él rompe con una tradición de que generalmente de Ferro pasaban a un equipo grande y luego daban el salto a Europa. Y vos rompiste con ese paradigma y de Ferro pasaste al Real Madrid. O sea, con el tiempo se toma dimensión de lo importante que fue eso y cómo te llegó a tu vida el Real Madrid, ¿no? Semejante equipo. Yo creo que le doy mucha más dimensión ahora. Cuando pasó, claro. Para mí era Espera, mister, que no se escucha de bien. verdad te lo digo, no me informaba tanto, no estaba. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. Si puede Ahora sí. repetir la respuesta así, porque no se escuchó. Nos quedamos que te das cuenta más hoy que antes. Sí. Sí, ahora te das cuenta, cuando yo llegué no tenía tanto conocimiento del fútbol español y del Real Madrid, de hecho, no conocía a los jugadores del Real Madrid. Claro. Es más, Carlos, hoy lo puedo decir, lo puedo contar, me dio una hoja con los nombres de los futbolistas y los puestos del Real Madrid para que yo sepa quiénes eran, ¿no? Entonces, no le di no es que no le di la importancia, no le di la dimensión que hoy le doy, ¿no? Claro. Con el tiempo sí te das cuenta que, de hecho, hoy mismo Ferro pase al Real Madrid, no es muy mal, ¿no? Sí, fue importante, pero en el momento no le di la dimensión.
Perdón, Tal cual. me quedó una en el tintero del suramericano. ¿Puede ser, si la memoria no me traiciona, que hiciste un récord de un gol por partido, 7 de 7 o 6 de 6, si no recuerdo mal? Sí, sí, hice 7 goles, sí. Y jugué menos, porque en vez de jugar todos los partidos, estuve expulsado por amarilla, o sea, acumulé amarilla y no, me perdí un partido, o sea que sí, hice más goles de lo que jugué. Sí, estuvo bueno. Siguiendo con la cronología, a mí me gustaría saber cómo se da lo del Real Madrid. O sea, ¿te lleva algún agente? ¿Hay alguien del Real Madrid en Sudamérica que te propone? ¿O cómo se da esa situación? Porque no era... O sea, fue una cosa rara, porque fuiste a terminar la temporada con el primer equipo y en la segunda temporada creo recordar que empezaste con el B, si no me equivoco. El que yo con el tiempo me enteré, en aquel momento no lo sabía, el que pasa el informe sobre mí es Del Bosque. Del Bosque era como el ojeador del Madrid en aquel momento, y él fue el que siguió ese torneo. Entonces fue Del Bosque el que pasó el informe de que, bueno, en teoría deberían ficharme, ¿no? En aquel momento. Y fue él. Y lo de llegar al primer equipo y después ir al B, sí, fue así. Yo llegué, debuté en el primer equipo y me fui al Mundial. Después de eso me fui al Mundial. Y yo ahí tuve un inconveniente, tuve una sanción, y después de esa sanción, el Real Madrid, no sé si en forma de castigo o qué, pero me mandó a hacer la pretemporada con el filial y arranqué el campeonato con el filial. Correcto. Estoy hablando siempre de memoria. El Real Madrid de Ramón Mendoza, el entrenador del primer equipo era Rado Miranti, ¿sí? Sí. Sí, Un Real Madrid en horas bajas con graves problemas económicos, sufriendo la hegemonía del Barça de Cruyff. Y bueno, yo quisiera saber en tu llegada a ese gran equipo con un tal Michel, con un tal Butragueño, con un tal... ¿Quién fue el jugador que más te impresionó así de entrada, como impacto? Mirá, para mí fue importante conocerlos a todos. Futbolísticamente era un equipo que no venía de ganar. De hecho, el Barcelona estaba en su mejor momento o empezó a tener su mejor momento ahí. Yo participé de la liga que perdimos en Tenerife y fue un golpe durísimo para nosotros. Pero, no sé, a mí me impresionaron casi todos esos. La Quinta del Buitre para mí, empecé a conocerla ahí y para mí era extraordinario conocerlos. Lo que pasa es que a mí me impresionó mucho más, o me gustó mucho más, de hecho, nombraste a Michel, que después fue mi jefe y mi compañero, después de mi compañero fue mi jefe, porque fui segundo entrenador de él. Tanto Michel, Manolo Sanchí, Butragueño, Rafa, Martín Vázquez, fueron tipos, Fernando Hierro, fueron tipos que me sorprendieron por cómo me trataron, por cómo me recibieron, ¿no? Siendo yo un chico tan joven, que ellos me integraran rápidamente a un vestuario con tantos nombres importantes. Para mí fue buenísimo, porque sin ellos me hubiese costado mucho más, yo creo, ¿no? Adaptarme a España y al fútbol español. O sea que ellos, más allá de que jugaban muy bien y que eran jugadores importantes, me quedo con que me ayudaron muchísimo como persona, ¿no? Eran tipos grandísimos, con nombres grandísimos, y sin embargo fueron muy humildes conmigo. Fíjate que el otro día estuve en Constanza, en Rumanía, y tuve el honor de compartir un café con Gica Hagi. No te puedes imaginar lo bien que habla de ti Gica Hagi. Fíjate que en esa charla nombró a 3-4 jugadores y tú eras uno de los 3 o 4 que a él le impactaron. Me resulta extraño que me nombre, pero me alegra mucho. Sí, yo tenía una gran relación con él. Me llevé muy bien el tiempo que compartimos en el Real Madrid. Parecía, aparte, jugador extraordinario. Y también de lo mismo, muy sencillo, bueno, tú lo conoces. Muy sencillo, muy humilde, un gran tipo. Sí, sí. Seguimos teletransportándonos en el tiempo. Entrenabas en la antigua Ciudad Deportiva, en el Paseo de la Castellana, un lugar mítico del fútbol mundial. ¿Dónde vivías cuando llegaste al Real Madrid? A escaso, no sé, 500 metros, 1000 metros de ahí. O sea, en el barrio En el del Parque Pilar. Norte. En el barrio del Pilar, muy cerca de La Vaguada, que era un centro comercial que, bueno, está, La Sí. Vaguada. Vivíamos ahí, sí, viví con mi mujer ahí. Barrio extraordinario. Aparte era muy cerquita de la Ciudad Deportiva, o sea que me venía genial. Y nosotros con mi mujer fuimos muy jovencitos también, en La Paz,
O sea que en La Paz me venaron. Perdón, es que se cortó, Juan. ¿Qué decías del Sí. Hospital de la Paz? No, te digo que ahí nacieron mis hijos, mis dos primeros hijos nacieron ahí. Ah, Y mientras yo entrenaba, mi mujer me veía, o sea que era fabuloso tener todo cerca y todo. Y de la torre todo. redonda esa, la torre cilíndrica esa que sale de ahí de... Eso es la maternidad de La Paz, exactamente. Bueno, mi mujer estaba ahí, yo la saludaba desde el campo. Efectivamente. Una pregunta mía personal. El hecho de que en tu primera etapa del Real Madrid terminases, por fortuna para ti, en el Real Zaragoza, ¿se debió a tu temperamento, a tu exceso de carácter o fue una mera decisión técnica de Benito Floro o de no sé quién la tomaría? No, genial. Benito me había subido al primer equipo, estaba muy bien integrado y él me quería. Fue una cuestión de que ocupaba plaza de extranjero en aquel momento y éramos muchos y yo iba a tener pocas oportunidades, eso es lo que me dijo a mí Benito Floro, y que había una posibilidad muy buena para mí porque yo era muy joven y que tenía la posibilidad de jugar en un equipo donde él creía que me iba a poder desarrollar y que me iban bueno, que me iba a servir para inclusive volver al Real Madrid más maduro. Y esa fue la cuestión. De hecho, me senté en su habitación, él me lo explicó. Primero le dije que no me quería ir porque no conocía Zaragoza. Y bueno, me terminó convenciendo para ir y realmente, bueno, después fue un acierto, ¿no? Porque disfruté muchísimo y fueron los 2 años, no sé si más importantes de mi carrera, pero casi. Fíjate lo que llegó, te digo una curiosidad. A mí me dijo una vez Benito Floro, personalmente, que él no triunfa en el Real Madrid porque le engañaron. Porque él pidió, el equipo estaba en una crisis económica brutal, con un déficit tremendo, ¿qué te voy a contar? Él pidió a Cafú y a Ginola y dice que le trajeron a Víctor y a Dubovsky. No sé si sabías ese detalle, ¿no? Me lo dijo él a mí, una vez con su hijo Vicente Floro. No lo sabía, no lo sabía. Sé que querían a Cafú en aquel momento, sí es cierto que se nombró mucho Cafú en aquellas épocas, pero no tenía esa información. Juan, ¿por qué crees que no tuviste más repercusión en la selección argentina? ¿Porque era difícil, porque había mucha competencia en esa posición? ¿Batistuta, Canilla, Balbo? ¿O cuál crees que fue? Porque, o sea, sobre todo en la época tuya en el Zaragoza, pegaste una explosión futbolística descomunal. A ver, ya lo he dicho en otros medios, inclusive acá en Argentina ya lo he contado, ¿no? Después de muchos años lo he dicho. Yo cuando terminó el Mundial de Portugal tuve un conflicto con Grondona y yo estuve todo ese tiempo, toda esa etapa mía, que para mí fue también una de las mejores de mi carrera, esos 7 años sin estar en la selección, fue porque yo no podía venir a la selección. No me dejaban venir. claro. No lo sabía yo eso, no lo sabía. Yo sabía que algo tenía que haber porque no era normal. O sea, porque el Juan Schneider, para los más jóvenes, o sea, Schneider era un delantero de potencia, temperamental, con mucha calidad y un rematador implacable. O sea, yo siempre me pregunté yo a mí mismo, ¿no? Siendo un niño, digo, este hombre, ¿por qué no tiene hueco en USA 94, por ejemplo? Bueno, yo no podía ir y de hecho cuando yo volví estando en el Atlético de Madrid, yo en 97, creo que fue en el año 97 que estoy en el Atlético, yo coincidí con Simeone, jugador, y él estaba en la selección y me comunicó que tal vez me iban a convocar. Y yo les dije que no, que era imposible que me convocasen porque yo estaba castigado, que don Julio no me dejaba ir a la selección. Y Claro. entonces me dijo, no, creo que lo han hablado con él y ha dicho que sí, que te pueden citar. Entonces el que me volvió a citar a la selección después de 7 años fue Pasarela. Claro. ¿Y Claro. te pareció demasiado injusta la sanción de esa trifulca que armó en Portugal? ¿No crees ahora, viendo para atrás, que fue demasiado excesivo? Tanto la sanción como para la selección argentina como para vos. Me parece que fue excesivo. Sí, para mí sí.
Sí. Sí. Totalmente. Porque después, aparte después en Europa demostraste tener un comportamiento ejemplar, o sea, nunca más tuviste un problema, o sea, pagaste un precio alto por aquella noche. Sí, a ver, lo que pasa es que yo, es cierto que tuve una discusión fuerte con él, pero bueno, a mí me acababan de expulsar. Él, bueno, me tomó en un momento del vestuario, en el túnel del vestuario, donde yo estaba mal. No me habló de la mejor manera, lógicamente, porque él también estaba mal, estaba enojado, y ahí tuvimos No, una claro. discusión. Tuvimos una discusión fuerte, pero bueno, no es justificación ninguna, porque uno no se tiene que portar mal nunca, y menos como lo hice yo. Pero yo tenía, antes de la entrevista, cuando empezamos, me preguntaban cómo manejar la situación de un chico de 18 años que ha vivido o que le Claro. pasa tan rápido. Bueno, yo te vuelvo a repetir, yo hoy ayudo a chicos jóvenes en sus carreras. Si yo no llego a comprender, o si alguien no comprende que a un chico de 18 años pueda llegar a tener reacciones equivocadas con todo lo que yo había vivido en ese momento, me equivoco, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que fue excesivo, porque aparte no es que un año o dos, como no, 7 años estuve sin jugar en la selección argentina. Fue mucho Claro, para mí. claro. Tal cual. Mucho. Es que insisto, para los más jóvenes, para quien no lo haya visto, este señor tan amable y tan afable y tan cordial, tenía un lado camaleónico, se transformaba en el campo. Yo me acuerdo esos ojos salidos de las órbitas, esas miradas que perdonaban la vida. Era un jugador muy, muy temperamental. Fíjate que buscando aquí en mi archivo, encontré una revista del Real Madrid del año 95, que hay una foto tuya con tu mujer, Fernanda, y con tus hijos en tus rodillas, y el titular de la entrevista es: duro fajador en la cancha, dulce y amable en la familia. O sea, como que el periodista se sorprende de que puedas tener un lado amable. Fue siempre así, o sea, eso, a ver, aparte en aquel momento yo no tenía relación con los periodistas, me caían todos mal, o sea, no quería hablar con nadie. Entonces, claro, no me conocían realmente, porque yo no permitía tampoco que nadie supiese cómo yo era. Entonces tenían solamente la versión mía, que era cuando empezaba los partidos. Claro. Y yo en los partidos, qué sé yo, jugaba de esa manera. A mí de hecho, me proponía siempre antes de los partidos, o los entrenadores me lo pedían: no protestes, no te enojes, no pelees. Y yo entraba a los partidos pensando eso: no me tengo que pelear, no me tengo que enojar. Y por ahí pasaban 10 minutos y no tocaba la pelota, y yo digo, pero ¿y qué estoy haciendo? Yo tengo que empezar a pelearme, tengo que empezar a discutir, porque si no juego. Yo necesito hablar con el árbitro, aunque me saque, yo necesito hacer algo. Entonces por ahí me olvidaba de todo lo que lo que me habían dicho. Sí, hay delanteros que son así. El otro día decía Zlatan Ibrahimovic que si él no juega cabreado no rinde bien. O sea, que él le gusta cuando le pitan y cuando lo putean. Claro, no sé si es eso lo que necesitaba yo, no sé si es que, pero qué sé yo, es cierto que yo, por ejemplo, en campos de fútbol donde me trataban mal, era donde mejor me sentía. Eso es cierto. Claro. O sea, yo, por ejemplo, ir a Málaga en aquellos momentos era espectacular, porque a mí me silbaban todo, me puteaban todo, y a mí me encantaba. Y ni te cuento si llegabas un gol. En la cancha del Sporting de Gijón lo mismo, eran campos muy duros, Asuna, bueno. A mí me gustaba jugar en esos campos porque el ambiente era muy, muy contrario y yo me sentía bien. Es como que no necesitaba yo empezar el problema, ya lo tenía, ¿no? Ya tenía un lío armado. ¿Estamos de acuerdo que el mejor Snyder se vio en el Zaragoza? Yo creo que me sentí más importante que en ningún equipo. Yo creo que ahí es donde mejor me sentí, donde me sentí más integrado al equipo, donde me sentí más... sí, no sé si integrado llamarlo, pero donde más disfruté en ese sentido. Después yo creo que a mí me gusta mucho como yo jugué, qué sé yo, como yo jugué en el Atlético de Madrid, como jugué en el Español. A mí me parece que fueron años extraordinarios esos dos, pero al final terminaron con que no ganamos nada, y eso fue un problema. Se tapó un poco todo. En Zaragoza coincidió que yo me sentía bien, que hice buenos años y que gané 2 títulos, o sea, ganamos la Copa del Rey y la Recopa de Europa. Entonces es como que tiene más peso ganar algo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo jugué en el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que después, bueno, me tuve que ir, y en el Español igual. Yo en el Español creo que disfruté muchísimo jugando al fútbol. Tuve la posibilidad de jugar con Bielsa los primeros meses antes que se venga la selección,
y teníamos un equipo fantástico. Yo me divertía mucho jugando en el Español. Y le hacíamos partido a cualquiera y podíamos ganarle a cualquiera. Entonces yo me sentí muy bien ahí. Pero sí, a ver, el Zaragoza donde más se me vio y donde más repercusión tuvimos. No sé si tú compartes la sensación que yo tenía en aquella época, que, o sea, el Zaragoza, al no tener un rival histórico, al ser un equipo único de una ciudad de provincia, por llamarlo de algún modo, el Zaragoza, sobre todo en aquella recopa del 95, se convirtió en el equipo de todos los españoles, en el equipo simpático por excelencia. No sé si vosotros lo notabais así. A ver, sí, cuando jugábamos la competición europea, sí. Sí, la verdad que sí. Inclusive jugábamos muy bien al fútbol y nos llevábamos muy bien. Insisto, yo siempre lo cuento, seguimos, después de la cantidad de años que llevamos sin ser compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos, donde inclusive nos hablamos casi diariamente. Entonces fue algo extraordinario y nos sentíamos bien en cada campo donde jugábamos. Después había campos donde no nos querían tampoco, ¿no? Porque ganábamos, porque jugábamos bien y ganábamos. Pero sí, nosotros notamos que todo el mundo se alegró cuando salimos campeón de esa recopa. Gustavo, ayúdame, Gustavo. Sí. ¿Cuándo se dieron cuenta, Juan, que lo que parecía como el equipo lindo que jugaban bien al fútbol, que podían ganar una recopa, que podían ir a París a ganarle al Arsenal? Un Arsenal que tenía bastantes figuras también. ¿Cuándo se dieron cuenta que sí, podemos, esta es la nuestra? Nosotros particularmente, ¿no? Y yo hablando con mis compañeros lo hemos dicho alguna vez. Nosotros tuvimos un partido muy duro que fue Feyenoord. Y creo que fue la semifinal fue con Chelsea, ¿no? ¿La semifinal fue? No, la semifinal no fue el Chelsea. Yo creo que el Feyenoord fue cuartos, ¿eh? Cuartos. Yo creo que es cuarto. Bueno, yo creo que con el Feyenoord nosotros ahí empezamos a ver, porque era el primer rival duro de verdad, porque los anteriores habían sido dos equipos que no tenían nombre o mucha historia y demás, y que los ganamos relativamente fácil, las eliminatorias, pero el Feyenoord fue el primer rival duro, y encima perdimos allí 1-0, sí. Y ellos eran un muy buen equipo, y nos costó mucho ganarle en la Romareda. De hecho ganamos creo que 2-1, que yo hice el segundo gol, el primero Miguel Pardesa. Y ese partido para mí fue donde dijimos que cuidado, que le habíamos ganado a un equipazo, que le habíamos ganado a un equipo muy duro y que por qué no podíamos ganarle a otro, ¿no? Entonces, bueno, después vimos que era el Chelsea y bueno, ese era duro, era difícil, pero bueno, lo pasamos relativamente bien, te digo, porque de local sí que jugamos bien y ganamos fácil, pero allí sufrimos un montón. Claro. Sufrimos allá. Entonces, pero bueno, ya después del Chelsea, de la forma que ganábamos, que perdimos allá y nos salvamos por un gol de Santi Aragón que hizo, que fue un golazo. Después de ese partido ya en la final, sí, yo sabía que ganábamos. Bueno, yo creía que ganábamos. A mí me daba, yo no conocía a nadie del Arsenal, no, te juro por Dios, no conocía a nadie. Me daba igual si era el Arsenal, si era Arsenal de Sarandí, me daba lo mismo. Claro, había que ganarle. Bueno, marcaste un golazo en la final. Eso iba a decir, sí. Que cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta. El niño que quiera aprender lo que es una volea, un empalme, aparte fue con la zurda. Fue espectacular contra David Seaman, que estaba en el arco, no estaba un gol antológico. Bueno, a ver, el partido fue raro también, ese partido de la final, fue rarísimo también. Yo encima jugué, bueno, en el calentamiento yo me hago un esguince de tobillo terrible, pero terrible. ¿En serio? De hecho, corría riesgo, en el vestuario no podía caminar bien. Bueno, me infiltré, me vendé y hice el gol con la izquierda, que tenía el tobillo hinchado así, que parecía una pelota. O sea que fue un partido raro. Ya desde empezar, ya preocupado porque me perdía la final. O sea, me tenían que sacar con la policía del partido porque yo no me iba. Pero ya entré preocupado por el tobillo y encima de eso, para mí fue un partido duro, porque los centrales de ellos eran durísimos y yo quería pelear y no me peleaban. O sea, Tony Adams.
Sí, Nada más yo, y nada yo provocaba y los tipos no me daban ni bola. O sea, ellos me miraban, me hacían así con la mano como que siga jugando, muy inglés, el claro. fútbol muy físico, y yo quería sacarlos del partido porque veía que yo no podía ganarles. Y no había forma. Entonces, para mí fue un partido duro. El gol me dio la vida, ¿no? Me abrió la locura, y después, bueno, después sí, ya me sentí mucho mejor en el partido después del gol, pero hasta el gol la pasé mal en la final. A ver, yo recuerdo un gol tuyo con el Zaragoza por la escuadra desde la izquierda que tiraste desde tu casa. No sé contra quién, no sé si lo recuerdas. Un gol desde muy lejos. Debe ser en la etapa que yo volví, que estaba cedido por la Juventus. Creo que es contra el Oviedo. Sí, sí, Creo. te acuerdas de aquel gol, ¿no? Fue Creo que es contra espectacular. el Oviedo. Sí, sí, estoy en el lado de los banquillos de acá, cerca. Bueno, no estoy tan lejos. Bueno, estoy lejos, pero no tan lejos. Bueno, vamos a darle el gusto a Antonio Gatto, porque si no se enfada conmigo. A ver, Italia, la Liga de las Estrellas, el calcio, a la Juve de Marcello Lippi, si no me traiciona la memoria. Después vino Carleto Ancelotti. Yo esto se lo pregunto a todos. El otro día estuvo con nosotros tu amigo Óscar Derticia, también se lo pregunté a Fede Magallanes. ¿Es verdad que había tanta diferencia entre el fútbol italiano y el español en aquella época? Diferencia de nivel, de competitividad, como campeonato. Yo déjame primero decirte que yo amo Torino. O sea, mi mujer y yo amamos Torino. O sea, para nosotros fue una etapa de vida extraordinaria. Fue una experiencia de vida extraordinaria. Tuve la desgracia de que yo no me había lesionado casi nunca en mi vida, y llegué con un problema en los tendones de Aquiles, me lesioné, me operé, después me operé de la rodilla. O sea, bueno, me pasó todo lo que no me había pasado en mi carrera, me pasó en Italia, lamentablemente. Pero para mí fue el mejor club donde yo estuve. Para mí el mejor club donde yo jugué, el mejor club, la mejor sociedad, el mejor trato hacia el jugador, donde para mí estaban adelantados al resto de equipos un montón. Para mí fue la Juventus. Para mí la Juventus Y era fue la Juve de Moggi Boniperti. estaba Moggi, estaba Moggi, Bétega y Giraudo, los tres manejaban el club. Buenas personas, buenas personas. Yo me llevaba muy bien. Tú dices que el club más importante en cui jugaste, el más grande, porque te faltó jugar al Milan, ¿me entiendes? Ecco, perché tu piensas que este es el más grande, el más... también yo esta noche tengo la camiseta negra en honor dell'ultimo partito che abbiamo perdido con la Fiorentina, insomma. Yo estuve muy cerca 2 veces de ir al Milan, 2 veces muy cerca. Pero Ma muy cerca. non sempre tocca la suerte, non sempre. ¿En qué año? ¿En qué año, Juan? ¿En qué etapa? Cuando yo firmo por el Real Madrid, la primera, o sea, desde de Ferro a Real Madrid, yo me saco fotos en la cancha de Vélez y en otro lugar con la camiseta del Milan. Lo tengo todo. Porque a mí me había comprado el Milan, en teoría. A mí me llama Carlos Uribol y me dice que me había comprado el Milan, y yo tenía todo preparado. Me hicieron una entrevista por toda la ciudad con camiseta del Milan. Mirá. Y cuando bueno, de un día voy a entrenar el último día, lo que sea, me llama Gribol y me dice que que se había caído la operación. Que se había caído la operación, que sé yo cuánto, pero que... Moggi había cambiato la maletta, ¿me entiendes? Puede ser. Un'operazione di ingegneria finanziaria. No, pero es curioso porque ya es el cuarto jugador que entrevistamos que nos dicen que lo había comprado el Milan y se cayó en el último momento. El otro día Magallanes nos dijo que lo compró el Milan y le cambiaron por Rui Costa en el último momento. Quiere decir que el Milan hacía un mercato con una amplitud tremenda, y después seleccionarían ellos a base de lo que podían. Con todo il rispetto per Federico, però insomma, era mejor Rui Costa. Sabes cuánta amistad tengo con Federico, pero insomma Rui Costa era Rui Costa. Cuando yo Que no se entere. cuando yo no fui al Milan, firmaron a delantero que después fue muy bueno en el Bayern, que no le fue muy bien en el Milan y fue al Bayern. Giovanni Elber, porque Elber estaba en el mismo torneo que jugué yo, en el Sudamericano, sí. Y él había sido la figura de Brasil y yo la de Argentina. Entonces,
Es como que Claro. éramos los dos jugadores que más repercusión tuvimos, y a él lo termina comprando el Milan y yo me voy al Real Madrid. Bueno, pero os hago una pregunta ya para poneros el sobresaliente. ¿A qué equipo compra el Milan Giovanni Elber? Ah, no lo sé. Al Grasshopper de Zúrich. Ah. Penso un po'. ¿Y la, Sí. ¿Y la segunda vez, Juan? ¿Cuándo fue que estuviste cerca del Milan? Después fue una época, yo estaba en la Juventus y ellos me pidieron cedido, y yo no sé qué pasó y no fui. Me pidieron para que vaya cedido cuando yo estaba en la Juventus. Y no sé qué pasó, yo me quería volver a España y en realidad me volví a España, me volví a Zaragoza, que fue ese año que yo me vine a préstamo al Zaragoza. Me quería el Bolonia y el Milan en aquel momento. Me trasladaron. Yo dije que sí, que yo quería ir, me encantaba, pero no sé qué pasó, después yo no me enteré. Insomma, Claro. in esta Juventus però tenia veramente futbolista muy importante, ¿no? Yo no tengo la cultura calcistica que tiene Fernando, entonces yo me hago ayudar de mi secretaria que es Wikipedia, ¿no? He visto que junto a ti en esta formación había gente como que se llama Zidane, Antonio Conte. No, mira, los delanteros, a ver, yo fui porque cuando a mí me ficha la Juventus porque Del Piero se rompe la rodilla. O sea, él se lesiona y entonces me llevan a mí para ocupar un puesto ahí. Y después estaba Daniel Fonseca, estaba Inzaghi, bueno, firmaron a Kovacevic, después firmaron no, Sarayeta no estaba, lo dieron cedido. Estaba Kovacevic, después ficharon a Trezeguet, estaba Moruso, italiano, que jugaba muy bien también. Trezeguet estuvo comiendo contigo, Antonio, hace un par de días, ¿no? Sí. Sí, lo vimos. Bueno, esos eran los delanteros, ¿no? Entonces, bueno, y después a mí Ancelotti Però me hace una propuesta. già le dice a Juan che appena llega a Madrid comerà la misma pasta di Trezeguet. A Trezeguet non le gusta la pasta, come un arroz. Ma si te gusta la pasta, a mí me gusta la pasta. Entonces... A mí me gusta la pasta. Fíjate, Juan, que con un amigo de Antonio, con nuestro amigo Adriano, fui a ver varios entrenamientos a finales de los 90 de la Juventus. Y no recuerdo si tú estabas, honestamente, pero eran en el antiguo Comunale, el estadio Comunale, un frío. Yo recuerdo que se me iban zapatos de traje y los dedos de los pies no podía pisar del frío. Había nieve, era una cosa, el frío de Torino en aquella época, ahora no será igual, pero era tremendo. Nosotros teníamos una dificultad, entrenábamos ahí en el Comunal y teníamos la dificultad que se helaba mucho el campo, se congelaba. Entonces lo tapaban con una lona todo el campo, pero claro, la lona no permitía tampoco que entonces era tierra, llegábamos y el campo estaba destrozado. Y muchos días estaba duro, muy duro. Y eso a mí no me ayudó porque yo tenía problemas en los tendones de Aquiles. Y entrenar en ese campo tan duro no me ayudó para nada a mí, para nada, fue un problema. Pero bueno, qué sé yo, a mí me gustaba tanto el club que me daba igual donde entrenábamos. Yo quería entrenar igual y el club me parecía fantástico. Vivía en un pueblito, cruzando el río, que se llama Moncalieri, un pueblito, una montañita ahí. Es hermoso el pueblo. Moncalieri famoso por los muebles, ¿no? Exactamente. Y los muebles más importantes de Italia, la fábrica más importante de Italia. Bueno, yo vivía ahí, tenía el colegio en el mismo pueblo, o sea que de mis hijos, y yo viví muy bien. La etapa mía en la Juventus fue muy bueno y el grupo humano que teníamos era fantástico. Parecíamos la ONU porque éramos de todos los países. Era terrible aquello, pero nos llevamos muy bien. Nos quedan bien. Tira, Gustavo, perdona, tira. No, y Ancelotti como entrenador, si bien él estaba empezando, había estado en Regina, Parma, llega a Juventus, ¿es así un gran gestor de grupo como es ahora o se fue moldeando con los años? No, él la forma de ser la tiene igual. Yo he tenido la suerte ahora de hace no mucho ir a verlo a Madrid y me estuve sentado con él tomando café en su vestuario, en su oficina en Valdebeba. Y el hombre sigue siendo igual, ¿no? Bueno, ya no fuma, ¿no? En tu época fumaba 4 paquetes al día. Fumaba mucho y tomaba mucho café. Fumaba y tomaba café todo el tiempo. Pero bueno, no, con nosotros, cuando yo lo tuve, es cierto que hoy se lo ve mucho más tranquilo, se lo ve mucho más, tiene mucha más experiencia, ¿no? Está claro.
Pero después, para mí la virtud más grande que tuvo siempre fue esa, la de llevarse bien con los futbolistas y lo de gestionar bien las cosas, ¿no? Y de ser bastante, bueno, no bastante, de ser muy sincero con nosotros. Yo tuve solo una anécdota con él, que era, me pidió, éramos un montón de delanteros, yo jugaba alguna vez, tal, pero tenía pocas posibilidades a veces, y jugaba con un media punta, con un trescuartista, como le decía él, y el trecuartista era Zizou, ¿no? Entonces, jugaba él. Entonces, pero Zizou estaba con ganas de irse. Zizou yo me hice muy amigo de Zidane y yo sabía mucho lo que él pensaba, ¿no? Y entonces tenía muchísimas ganas de irse, y fue en esa época que también lo expulsaron 2 o 3 veces, en la UEFA lo expulsaron, y una en Champions creo que fue, contra el Deportivo La Coruña. Y bueno, tuvo una historia ahí, y entonces Ancelotti me propuso jugar en la posición de Zizou, ¿no? Que cuando no jugase Zizou, si yo me animaba a jugar más retrasado. Y yo le dije que sí, que me encantaba, porque dije, voy a tener más chance de jugar ahí que arriba. Aparte, Inzaghi entraba y pateaba como bateaba y metía goles de cualquier forma, digo, no juego más. Ahí arriba no juego más. Entonces yo jugué ahí, empecé a jugar ahí, y en ese lapso de tiempo que yo empiezo a jugar, se recupera Del Piero. Y es muy gracioso la forma que yo me entero que no voy a jugar más en esa posición. Porque Daniel Fonseca, ustedes conocerán a Daniel Fonseca. Daniel Fonseca es muy gracioso. Daniel Fonseca es un tipo muy, muy simpático. Muy es representante de jugadores ahora. Exactamente. Entonces Daniel llega una mañana al vestuario, y yo llegaba muy temprano siempre, y él también. A mí porque me gustaba llegar temprano, y él porque le gustaba que le vieran los trajes que llevaba nuevo todos los días. Entonces él se paseaba con el traje de una hora. Entonces Daniel Fonseca llega temprano, Daniel Fonseca, y se sienta con al lado mío y me dice, ¿sabés que no jugás más, no? Y le digo, no sé de qué me estás hablando, Daniel. Me dice, no sé de qué me estás hablando. Y me dice, el señor Agnelli ha dicho que quiere ver a Del Piero en la posición de trecuartista. Entonces dice, Agnelli dice, Pinturicchio, quiero ver a Pinturicchio jugar ahí, ¿viste? Habló el patrón. Habló la Fiat, nada más y nada menos. Nos estamos aprovechando, o sea, a mí me está encantando la charla. Pero habló el patrón de verdad. Sí, de verdad, sí. Sí, no lo que hay ahora, no lo que hay ahora. Ahora travesti, droga, los patrones de ahora no tienen nada que ver con el patrón que tenía. Bueno, él era el abogado. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la conclusión la podrán saber. Dejé de jugar en la posición. Entonces ahí fue cuando yo me enojé un poco con Carlo, porque no me volvió a poner de la misma forma en el campo, y ahí me enojé un poco con él. Tuve un tiempo que no me hablé un poco, pero después me llevé muy bien con él, con Ancelotti. Claro. Perdón, me está encantando el programa, y nos estamos aprovechando de la bondad de Juan. Nos quedan menos de 10 minutos. Vamos a hacerle un poquito de promoción, porque Juan es un gran entrenador, y a mí me gustaría saber, yo creo que quizá en tu etapa en el Getafe te tuvieron poca paciencia. ¿Me equivoco? Yo diría que sí. Yo diría que el equipo, a ver, realmente es difícil saber si yo hubiese logrado lo que logró después el entrenador que me sustituyó, ¿no? Que fue el ascenso al equipo. Es cierto que en el mercado de invierno hicieron 2 o 3 modificaciones del equipo que habíamos armado nosotros, pero yo creía en el equipo. A mí me parecía que el equipo era muy bueno, pero que todavía nos faltaban algunas piezas. Tuve la desgracia que antes de empezar el campeonato se me lesionaron 2 jugadores que después sí se recuperaron, y los resultados no fueron. Creo que la Copa del Rey, también perdida con el Alcorcón, me marcó un poco, porque al presidente le gustaba mucho esa competición y él quería avanzar. Y el haber perdido ese partido con el Alcorcón al presidente no le gustó mucho. Y bueno, y después me echaron y el equipo ascendió, o sea que hizo bien el presidente, está claro, ¿no? Porque si me echó y ascendió, hizo bien. Pero yo confiaba en que, no sé si ascender, pero sí que íbamos a mejorar con ese equipo. Me sorprendió lo que me dijiste el otro día. O sea, tú eres un trotamundo de los banquillos, tuviste 3 años en Japón en el Jeff United. Me sorprendió que cuando me dijiste que una de las mejores estructuras de fútbol que has visto en tu vida fue la del Jeff United, precisamente. Me parece, a mí, yo cuando fui no lo conocía, y
fui por foto y por vídeo que vi y me gustó lo que veía, pero no conocía aquello. Y cuando llegué allá me enamoré de ese club. Me parece un club de primera división de cualquier país europeo. Y después que son, bueno, muy ordenados, muy serios, como ya sabemos que son ellos, pero tampoco entendía, yo no conocía si vivían el fútbol con pasión. Bueno, es cierto que el fútbol es muy divertido, los estadios son muy coloridos, el ambiente en los estadios empiezan 2 horas antes y lo viven mucho el fútbol. Es cierto que el deporte rey es el béisbol, pero el fútbol ha ganado mucho en Japón. Y a mí me sorprendió mucho y me gustó muchísimo. Sí, la estructura del Jeff United y la organización de los equipos y de la liga. Me parece que está muy bien. Gustavo, te voy a contar una curiosidad para terminar, que no sé si la sabías. El otro día escuché a Juan Schneider decir que él es un futbolista español, que cuando volvió a River estaba siempre en fuera de juego, porque en Argentina los jugadores antes de dar el pase la pisan, conducen, dice que es todo más lento, que es todo más, que no se identifica con el fútbol argentino. Es así, ¿no? Realmente sí me considero un producto del fútbol español, porque, o sea, un producto español. Me hice futbolista en España. O sea, yo, Claro. Ferro me hizo debutar, pero yo no fui un jugador de primera división en Argentina. Jugué 5 partidos en Ferro. O sea, no tengo una gran experiencia en el fútbol argentino como para decir que conozco la Claro. liga. Y cuando yo volví con esa ilusión. Yo volví con la ilusión de poder jugar en mi campeonato, en mi país, y realmente no me adapté. Realmente no me adapté no solamente al fútbol, a muchas cosas que hoy ya las conozco. De hecho, hoy estoy acá en Argentina y disfruto del país, de cómo se puede, este país, pero lo disfruto mucho y entiendo mucho mejor las cosas que en ese momento cuando volví no entendía. Entonces fue un Claro. choque cultural muy grande, porque yo llevaba mucho tiempo allá, en España, y en el fútbol español. Entonces venir acá y ver que todo era distinto. Lo que dice Fernando, lo de quedarme fuera de juego, es casi un 99% así. Yo no me entendía con los chicos porque yo necesitaba que fuese algo más, no sé, cuando yo la pedía de una manera no me la daban y siempre estaba mal posicionado. Entonces Claro. no terminé de encajar, ¿no? Y después también no me adapté a la forma de vida de aquí, de más, todo eso me costó mucho en aquel momento. Claro. Y te quería hacer una pregunta para el entrenador, ya si estamos terminando, Fer, vos me decís, ¿en qué liga te gustaría dirigir ahora en los próximos pasos? ¿Qué liga vos considerás que para tu idea de fútbol encajaría bien? No, Si pudieras. yo creo que no se trata de la liga, se trata del club o de club. de las herramientas que te den para trabajar. O sea, esto va a parecer que quiero hablar bien de Italia, pero es mentira. Yo soy un enamorado de Italia, a mí me encantaría trabajar en Italia. Se lo dije a Del Piero hace un mes y medio, me encontré con él en Madrid, que ahora nos vemos porque él está viviendo ahí. Me encontré con él y se lo dije, que yo quería ir a entrenar a Italia, que me gustaría. Y él me dice que estoy loco, que en Italia que no hay que ir porque están todos locos. Lo mismo que digo yo de Argentina y dice él. De Italia. Pero Sí, yo tienes diría, razón, Juan. En Italia entrenan siempre los mismos. Hay un círculo cerrado, hay una mafia, entre comillas, que no permite. Es así, como dice Del Piero, ¿eh? Doy fe porque yo tengo. No, que hay un montón de entrenadores jóvenes que están creciendo. Ahora, si tú me hablas de Allegri, di Sarri, pero ya Pioli è una rarità, perché Pioli non entrena sempre él. Spalletti è una rarità, perché Spalletti l'hanno echado da todos los equipos. Cioè, Sí, pero son tú, más excepciones que norma, quiero no, decir. se tú miras, per esempio, Dionisi, cioè, gente que hace jugar bien los equipos, ¿no? El entrenador del Sassuolo. a mí es un lugar que me atrae mucho. Cuando yo jugué y pasé esos años ahí en Italia, me pareció que el futbolista italiano entendía mucho más de táctica que el español, le gustaba trabajar mucho más la táctica que el español y que el argentino y demás, pero a mí me gustó mucho cómo entrenábamos y me gustó la relación con los jugadores. Yo veía la relación de entrenador-jugador en aquel momento y era muy diferente a España. Era muy diferente. En España no había relación.
Io l'altro giorno parlavo con un amico di Del Piero, cioè, e praticamente me contaron que Del Piero se vino a Madrid para estar más cerca de Torino, ¿no? Sí. Chiaramente a Torino no puede llevarte porque ahí tienen una hipoteca de 5 años con un certo Max Allegri a 15 millones al año bruto. ¿Me entiendes? Ahí es muy complicado porque tampoco se gana Euromillones, se puede cambiar entrenador. Después la situazione in cui stanno ora è muy complicado, ¿no? Però io penso che in Italia tu podrías encontrare spazio, ma tu lo encontrarás. A mí Intanto fuera, non si vede a mí, che eres buona gente, cioè eres muy preparado, tiene un currículum de todo rispetto, entonces tiene una es un buona lugar que me atrae. immagine che in Italia è importante, ¿sabes? Perché in Italia si vende muchísimo l'immagine, ¿no? Cioè, tiene questa immagine pioliana, tu con questa barbita, questa cosa, entonces, Escuchame, tengo este aspecto porque es el que me queda, no puedo hacer otra cosa, no puedo tener pelo. giusto para divagar, ma has visto che il secondo di Pioli è uguale a él? Son iguales, son iguales. Cioè, praticamente l'arbitro non sa chi è Char, no? Pioli si queda perché dice él. È incredibile, sono iguales, tu haces confusione. Insisto, no va por la liga, sí me atrae Italia, como ya te dije, pero no es por una liga donde quiero. Me gustaría encontrar un proyecto que me guste, por una cosa o por otra, pero que me atraiga algo, ¿no? Lógicamente que si hay buenos futbolistas en el equipo es mucho mejor todavía, ¿no? Porque puede desarrollar lo que uno quiere, ¿no? Pero bueno, normalmente a un entrenador como yo, eso es difícil que le den un proyecto que arranque y tal. Tenés que seguramente agarrar un equipo que está en dificultad, que tiene alguna... Entonces, bueno, sé que tengo que estar preparado para pelearla de otro aspecto, ¿no? Mira tu sí. amigo Pablo Montero, que estuvo en Serie C con la San Benedettese y ahora está con la Primavera de la Juve y está, pues no le fue bien en San Lorenzo, no tenía equipo, todo hay que decirlo, pero... Yo no sé si no sé si le fue mal. Yo creo que no hizo mal el trabajo. Yo creo que hizo unos buenos trabajos acá donde trabajó, donde estuvo. Sí, bueno. él es un apasionado, como yo, del fútbol italiano. Yo cuento una anécdota rápido. Finales de los 90, en la tierra de Antonio, precisamente, me llevó tu amigo Adriano, Antonio, un entrenamiento del Catanzaro, Serie C, o sea, el equivalente a Segunda B de España. Tenían un autobús que les llevaba del vestuario estaba Benito Carbone en ese equipo, al campo de entrenamiento. Tenían los calzoncillos con el número y el nombre de cada jugador, la ropa se la daban en plástico. Claro que era otra Italia, ¿eh? Era otra Italia, no es la de ahora. Pero yo me quedé fascinado. Pero no ganaban un partido, ¿eh? Tenían todo esto número, la cosa. Perché l'unico Catanzaro De Nauti, che non si è dato soddisfazione, ma questo tenían los calzoncillos, la cosa. Y este año, sí, por ahí tienes razón, porque el otro día nos dijo Fernando Signorini que Maradona llegaba a ducharse con agua fría en Socavo, en el Napoli. O sea, que por ahí las comodidades no son tan buenas. Claro. No, giurare, una garantía de éxito. L'acqua stava, insomma, non stavamo col secchio, no? Però non era proprio il massimo. La struttura è muy bonita, la de Catanzaro. Tu seguro hai giocato a Catanzaro, no? Conozco. Cioè la struttura è muy bonita, ¿me entiendes? Lo stadio, il Ceravolo è muy bonito. Solo che purtroppo solo dos imprenditori, Merlo e Ceravolo han hecho algo. Il resto è tutta gente che passava más quisiera el 70% de los equipos de primera en España tener la hinchada que tiene el Catanzaro, ¿eh? Sí, bueno, algo parecido me pasa con lo de Japón a mí, que tienen unas estructuras de trabajo y a ver, no llega a ser Inglaterra, ¿no? Porque hoy lo máximo es Inglaterra, ¿no? En cuanto a instalaciones y demás. Pero a mí en Japón me pareció algo increíble también. Tenían mejores instalaciones. Yo me había ido del Getafe y para mí el club donde estuve en Japón era superior a todo lo que yo había vivido, que tiene una ciudad deportiva mejor que la de muchos equipos de primera división. Entonces tienen estructuras. Lo que pasa es que, bueno, tienen que tener más... Però qua uno tiene che
pensar también que lo que dijo Berlusconi 4 o 5 años atrás è la verdad, cioè che una famiglia, la famiglia Berlusconi, la famiglia Moratti, la famiglia Viola, la famiglia Agnelli, non pueden competir con il petrolio, cioè, No. cioè, es inutile e tampoco uno tiene che meravigliarsi, cioè, ah, Leao se va, ma io mi iría igualmente, cioè, perché insomma, uno quiere crecer, dice, ah, ma tiene già mucho dinero, no, non è así, non è así, cioè, non è solo il dinero, è anche il prestigio che ti dà il dinero, no? Cioè, me pagan tanto, me pagan... Después, quiero decir, in Italia il Milan, per esempio, io non so chi ne è este Cardinale, no? Ma Cardinale rischia di perdere Leao perché non pagano la deuda che tiene él in Portogallo, no? 19 milioni. Ora io quiero decir, siccome él con 7 milioni se queda, paga la deuda de 19 millones, porque si él se va con 19 millones, ¿a quién compras? A mí. Sí, pero a mí me hacen gracia. Ayer escuché yo decir, dice, no, es que el Madrid no compra un 9 porque no hay 9. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Están los Osimhen, no hay que hablar de Haaland ni Mbappé solamente. Pero ¿cuánto costaría hoy un Juan Schneider, eh? Nada. Nada. Sí, perché, Juan, perché tu has tenido la mala suerte de vivir el momento donde veramente había muchísimo delantero importante, fortísimo, cioè fortísimo. Sí. Hoy encontraría mucho espacio, ma muchísimo, perché hay gente que aún, también en la Liga Italiana, en primera división, hay gente que no sabe controlar la pelota. Igualmente yo, al margen de haber tenido mucha competencia en la selección y en los equipos donde estuve, yo disfruté mucho de mi carrera. A mí me preguntan y yo digo que yo la pasé muy bien. Además, de hecho, hice mucho más de lo que yo creí que iba a hacer en mi carrera cuando empecé a jugar a la pelota. O sea, entonces yo estoy muy satisfecho. Sí es cierto que me hubiese, la única deuda, no deuda conmigo mismo, sino la única cosa que me hubiese gustado haber jugado es un mundial con la selección y haber participado más en la selección. Pero ya les expliqué un poco que parte fue culpa mía y otra parte no tan culpa mía, ¿no? Pero bueno. Tal cual. Bueno, estamos fuera de tiempo, ¿no? Te deseamos, Juan, todos los éxitos del mundo como entrenador, porque sin lugar a dudas te lo mereces. Espera, un entrenador así importante, aprovechámoslo un momento, con un pronóstico. Milan-Tottenham, ¿qué pasa? ¿Quién quiero que pase o quién pasará? No, para ti, si tú tendrías que apostar, ¿quién pasa? Tanto no te escucho nada, ¿eh? Milan. Mira, el Napoli, ¿dónde puede llegar? Ya es campeón, ¿no? En su liga. En la liga, sí. Champions no creo, no sé si va a llegar muy lejos en Champions. Eppure sabes que me ha dicho Trezeguet que si él hoy tendría que apostar su un equipo, apostaría sul Napoli. ¿El Champions? Sí, si tú te lo piensas bien, ¿qué tienen que perder estos? No. Pero no es solamente eso. Yo creo que no. Yo creo que hay equipos más fuertes. No, está claro. Bayern Múnich, Manchester City, el mismo Real Madrid enchufado. Ojo. Y aparte, el viernes enfrentó el Napoli a un equipo con oficio, con un equipo que ocupa muy bien los espacios, con buenos centrales como Patrick y Romagnoli, y el Napoli sufrió y perdió en casa. Sí, el sábado no significa nada, Fernando. Cuando hay esta musiquita cambia todo. Yo nunca le escuché, ¿no? Cioè, le escuché mirando los partidos, tú magari le escuchaste jugando, pero esta musiquita te cambia todo, Fernando. Sí, esperemos. Que se lo digan al Real Madrid si cambia todo cuando empieza la música. Tal cual. Sí. Bueno, Antonio, nos despedimos ya, ¿no? Porque estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gustavo, Juan, muchas gracias y espero que la próxima vez que repitamos esta entrevista esté Juan entrenando en la Champions. Así es, sí. Con que esté entrenando ya me vale, ya está, no hace falta la Champions, ¿eh? Bueno, gracias. Entonces, dije la Champions, pero no te dije de qué continente. Entonces, la promesa, Juan, que apenas empieza a entrenar, vuelve al programa para contarnos. Encantado de hacerlo, sí, comprometido queda.
Pues Ok. muchísimas gracias, un abrazo Muchas gracias. y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chao, Juan. buenas noches. Gustavo, chao, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Fernando, chao.